Rade, Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero explicarles un poquito qué tan complicado puede llegar a ser entender los Vedas. Como para que se den una idea, les voy a leer algo bien cortito que tiene términos en sánscrito y que si uno no tiene ni idea de esos términos en sánscrito, va a estar pensando que están hablándole en chino o en sánscrito, que debería ser lo mismo porque casi nadie lo comprende, ¿no? Pero la verdad es que no es una información inútil. Se transforma cualquier información en algo inútil si no tenemos la capacidad de comprenderlo. La idea esencial es que lo que nosotros aprendemos tengamos capacidad de utilizarlo y de esa manera sacar algún provecho que nos ayude a alcanzar nuestros resultados que estamos buscando. Vamos a leer lo que habla. Se trata de una extracción de un libro y en realidad es una clase que dio un gran sabio en la India y no es tan simple de entender si no hay explicación. Pero miren, se lo voy a leer primero con todos los términos en sánscrito, así crudo. A ver, ¿qué pueden llegar a entender? ¿Qué es el sadhana? Sadhana no significa hacer harinam o leer libros acerca del archana. Me molesta decirles, leerlos así que se lo voy a ir explicando. Sadhana generalmente se malinterpreta como decir, es una regulación de algo que tengo que hacer siempre, ser vegetariano siempre, cantar esta cantidad de mantras todos los días, levantarme a las 3:30 de la mañana, hacer un tipo específico de harinam, dice ahí. Harinam significa Hari, es el nombre de Krishna, uno de los nombres de Krishna, y Nam es nombre. ¿No? Cantar mantras en relación al Harinam es cantar los mantras que están incluyendo los nombres de Krishna, que sería rezar o hacer nuestra meditación a través de mantras. O leer libros acerca del archan o archana de forma automática. El archana es la adoración en los templos a donde hay deidades específicas, que en la India tienes muchas deidades que puedes utilizar, incluso este tipo de cosas que ustedes ven aquí, por ejemplo, que es Shiva, Parvati, Ganesh, ¿está Ganesh? Sí, Ganesh, o este tipo de deidades son muy habituales en India. Se las puede encontrar en cualquier lugar, tienen negocios donde te venden y solo hay deidades. Este es Krishna con una vaquita y así podés encontrar, pero toneladas. ¿Y qué hace la gente? Simplemente los consigue y los utiliza para hacer lo que sea necesario, una oración, poner un templito, en un árbol tal vez quieren construir algo ahí, en un altar, una deidad, y hacen algún tipo de oración, una plegaria. Es muy habitual. Y en Sudamérica también se ve muy a menudo ese tipo de cosas con fotitos. Entonces el archana sería una forma de adorar la deidad. Por eso acá dice, sadhana no significa hacer harina, no leer libros acerca del archana de forma automática. Establecerte en algún tipo de práctica de una manera automática sin saber mucho del tema y hacerlo porque alguien te lo dijo. No es lo más recomendable, más allá de que tenga un resultado si el que te lo dijo es una persona que se dedica a esto hace mucho tiempo y es una persona que ha tenido resultados y sabe de lo que está hablando. Un maestro espiritual, un gurú, un profesor de yoga, alguien que pueda darte un conocimiento por práctica previa, que eso sería lo más útil para un estudiante, un devoto que está buscando un maestro espiritual o algo por el estilo, ¿no es cierto? Sadhana significa practicar con un objetivo en la mente, ¿no? Ese objetivo es priti. No nos olvidemos de esa palabra y las que vienen ahora las voy a tener que... Voy a agarrar dos palabras en sánscrito y le voy a explicar lo que hice con ellas. Cuando hacemos sadhanas con nuestros sentidos y adoptamos el Anya Vilashita Sunyam, esas son las palabras, Anya Vilashita Sunyam, para despertar el Bhav. El Bhav, ¿qué es el Bhav? El Bhav, hay muchas palabras en sánscrito que son casi imposibles de traducir a los idiomas occidentales. Y no nos olvidemos que
estas palabras fueron traducidas por primera vez, todo el idioma sánscrito, los mantras, la literatura, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Upanishads y tantas otras, fueron traducidas primeramente al inglés. Después de eso tuvieron un filtro extra del traductor que los tradujo al castellano, al portugués, al italiano, al alemán. Entonces cada vez que uno va traduciendo las cosas, van dándosele ciertos filtros de la mente de la persona que hizo la traducción. Yo he traducido muchos libros y me di cuenta de cómo yo imponía mis ideas sobre la traducción y tenía que controlarme tratando de traducir exactamente lo que él quería decir en su idioma original, ¿no? Pero, ¿qué sabemos de quién escribió, quién tradujo las cosas? Por eso es muy importante que busquemos literatura con ediciones fidedignas, originales, sin manipulación, para que de esa manera tengamos conocimiento puro, ¿no? Entonces, volviendo al punto, el objetivo es Priti, tener un objetivo. Esa es la idea. ¿Por qué canto mantras? ¿Por qué practico el sadhana? ¿Por qué leo los libros? ¿Para qué? Saber eso y saberlo constantemente es muy importante porque van pasando los años y después yo me encontraba con gente que practicó 10, 15 años y abandonó porque decía que no tenía sentido. Entonces, ¿qué pasó? Su Priti se le fue, no tenía un sentido por qué estaba haciendo las cosas. Y eso es muy bueno establecerlo y cultivarlo. Continuemos. Cuando hacemos sadhanas con nuestros sentidos, ¿no? Y adoptamos el Anyavilasita Sunyam para despertar el Bhav. El Bhav es la emoción, la sensación de placer o tristeza o sufrimiento que nos nace desde lo más profundo de nuestro corazón por estar presenciando situaciones en relación a algún tipo de circunstancia con la divinidad, con lo divino. Entender, que nos caiga una comprensión en nuestra mente, en nuestro intelecto, y nos genere esa sensación de llanto, de tristeza, de amor, de felicidad ante la comprensión de alguna relación. Por ejemplo, ver a Krishna y a Radha en una comprensión de qué están haciendo, por qué están jugando a lo que están jugando, qué está pasando con lo que está sucediendo en ese momento, tener ese bhav, entrar en ese tipo de emoción es muy importante y ese sí que sería uno de los priti, los objetivos más importantes de un practicante, un sadhaka. Un sadhaka es el practicante del sadhana, ¿no? Continuemos. Entonces, sí, el sadhana bhakti es la devoción, o sea, la práctica de las regulaciones o lo que nos establecimos que sean nuestras regulaciones desde la devoción, el sadhana bhakti. Y por consiguiente es nitya siddha bhav. ¿Qué significa nitya? Nitya es eterno, siddha es como un poder místico y bhav es la emoción, ese poder místico eterno que está dentro nuestro constantemente se despierta. ¿Y qué sucede? Empezamos a desenvolver esa comprensión de lo que realmente es nuestra conexión de nosotros eterna con la suprema personalidad de Dios, Krishna. Cuando me refiero a nosotros como alma, no la mente. No la mente que tiene el trabajo de sentir, pensar, ¿no? Desear. La mente es una herramienta para analizar, procesar datos en este mundo material. Nosotros somos un alma, no somos una mente. Y la inteligencia nos ayuda a discriminar las cosas para saber qué utilizar al servicio de nuestro proceso espiritual. Entonces, entender que la mente y la inteligencia no somos nosotros, nuestra identidad no es la mente. La mayoría de las personas hoy en día cree que es una mente, por eso dicen mi alma, porque mi es la identidad que cree tener un alma. Y no, tú tienes una mente, tú eres un alma. Y esto que les estoy explicando ahora es muy superior a lo que este conocimiento de entender que eres un alma y todo esto de la mente y la inteligencia está hablando. No, esto es cuando ya te sientes y vives en la verdadera presencia de tu realidad como identidad de alma eterna y desenvolviste comprensión de tu profunda relación con la suprema personalidad de Dios, mucho más allá de todo este plano momentáneo. Por eso que los sabios verdaderos se distancian
de la sociedad, porque no hay más nada que les interese a no ser estar absortos en su estado meditativo, porque en el estado meditativo entran en el sadhana bhav, en el nitya siddha bhav, en un estado de conexión completa, absoluta, que no tiene necesidad de absolutamente más nada material. Cientos de miles y tal vez millones de sabios han practicado esto por miles de años en la India, y se ven todavía estas personas, y vos la podés encontrar fácilmente y te das cuenta de que no están haciendo bla 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 en una clase de yoga o en una terapia o haciendo algún tipo de proceso para intentar entender las situaciones de nuestros traumas. No, esta gente trascendió mucho de todo eso, y es justamente eso. Tú tienes un priti, ¿no? Un objetivo constante. Continuemos. El cultivo constante del Uttam Bhakti. Uttama es el último estado del Bhakti, de la devoción, donde entramos a descubrir lo que acá nos dice, que es el Siddha Deha, ¿no? La identidad original del alma en su perfecta manifestación, que nosotros empezamos a entender y sentir nuestra identidad personal, única, indivisible, inimitable, que no tiene nada que ver con las máscaras momentáneas que nuestro karma corporal tiene. Todo a ver con la realidad única de lo que somos. Cuando empezamos a entrar en ese tipo de nivel, en esa jerarquía que es muy reducida a nivel de la cantidad de personas que tienen contacto con este conocimiento, es esencial que tengamos contactos con maestros que nos puedan guiar en ese camino que es tan diferente a lo que nosotros vemos constantemente. ¿Por qué? Porque nos saca de contexto completamente de la realidad donde estamos en el Matrix. Estamos entrando en la conciencia real, no en lo que hoy en día conocemos como conciencia. Sé consciente, la inconsciencia, la mente, la inteligencia, el ego, el trauma, las creencias limitantes. Lo que yo hablo muy a menudo es muy básico. Esto es el conocimiento verdadero que todos tenemos que buscar. Cómo desenvolver esa sensación constante de estar viviendo nuestra identidad original. Ahí es donde está el verdadero disfrute del alma. El cultivo constante del Uttama Bhakti, el Uttama, ¿no? Es Nitya Siddha Bhav, o sea, la sensación constante eterna del alma de estar viviendo los pasatiempos íntimos. La práctica para despertar estas cosas en nuestro corazón, cantar con deseo y obtener bhava, eso sí es sadhana. Ahora, sigue un poquito. Con el objeto de despertar el bhava, el sadhana debe ser Anya Vilasita Sunyam Jnana Karmani Anavritam. Este mantra en sánscrito los voy a explicar solo cuando hice esa búsqueda. En realidad la búsqueda puse yo sé lo que es, pero quise que me dé una respuesta a la inteligencia artificial. Así que fui a ChatGPT y le dije, ¿qué es Anya Vilasita Sunyam? Nada más. Y miren lo que me respondió, pero todavía no, sigo con esto. Con el objetivo de despertar el bhava, el sadhana, debe ser Anya Vilasita Sunyam Jnana Karmani Anavritam, realizado con el cuerpo, la mente, palabras y sentidos, o sea, estar completamente rendido. Una de las cosas que ustedes pueden llegar a ver si tienen la oportunidad en un templo o van a visitar a algún maestro espiritual es que el discípulo se le tira totalmente así en el piso, totalmente estirado, entregándose completamente con el cuerpo, la mente, las palabras y los sentidos al maestro. ¿Por qué? Porque el maestro nos saca del ciclo de nacimientos y muerte. Sansara Davan Nara Lila Loka. El maestro nos saca del ciclo de nacimientos y muerte y nos posiciona en un nivel de conciencia sobre lo que es el alma. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, un maestro que nos saque de este contexto para que nosotros podamos desenvolver la conciencia apropiada y continuar en el sadhana correcto. Con los oídos escuchamos, con la lengua cantamos y con la mente meditamos únicamente para despertar el bhava, la sensación. Debemos seguir las huellas de los Nitya Siddhas, o sea, los maestros que ya vieron esa verdad.
Ahora vamos a ver lo que me respondió la inteligencia artificial. Anya Vilasita Sumyan es un concepto clave en la práctica del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, que es dentro de los 8 procesos de yoga que se explican en el Bhagavad Gita, es el top del top porque es ahí a donde realmente uno desenvuelve la plenitud de la comprensión de lo que realmente es nuestra identidad original. Dentro de la tradición del Gaudiya Vaishnavismo, una rama del hinduismo que no es verdad, no es una rama del hinduismo, perdón, ChatGPT, pero acá te confundiste porque el hinduismo no existe. El hinduismo es lo que los pakistaníes decían que había después de un río que se llamaba Sindhu y ellos creían que todo lo que había de aquel lado era hinduismo y no es así porque hay muchas ramas que se describen en los Vedas sobre lo que es todo el conocimiento de la práctica del Bhakti. Hinduismo es una palabra inventada por los pakistaníes y luego popularizada por los británicos cuando conquistaron India, pero India nunca se llamó India en realidad, sino que se llamaba Bharatavarsha, ¿no? Continuemos. Que esta rama Gaudiya Vaishnavismo sigue las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, quien fue una de las últimas manifestaciones de Krishna en este plano, que vino a traer el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que es el mantra que está totalmente empoderado para practicar este tipo de proceso que les estoy explicando. Continuemos. Este término se refiere a la pureza de la devoción y es parte de la definición del Uttama Bhakti, lo que hablábamos previamente, o la devoción pura y elevada, según lo explica Srila Rupa Goswami en su obra Bhakti Rasamrita Sindhu. Es un libro impresionante donde va explicando paso a paso el camino del practicante y lo que se le va manifestando en sus diferentes etapas de desarrollo. El desglose del término Anya Vilasita se refiere a otros deseos o deseos adicionales que no estén directamente relacionados con el servicio devocional puro a Dios, es decir, Sri Krishna. Que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros practicamos el proceso de la vida espiritual, tenemos que evitar cualquier otro deseo que esté interviniendo en nuestra mente. Por eso que es importantísimo entender que cuando nos dedicamos a la vida espiritual, es una dedicación profunda, intensa, completa. Y todo lo que sucede, uno puede decir, sí, pero ¿y qué hago si estoy viviendo aquí en Nueva York, en París, en Londres? ¿Cómo me interactúo con esta realidad? Utilizando todas tus acciones al servicio de lo divino y a la concientización de tu realidad eterna como alma. Utilizando todo. Haces exactamente lo mismo, solo que cambia tu conciencia. Sunyam, Anya Vilasita Sunyam. Sunyam significa vacío o ausente. El significado de Anya Vilasita Sunyam, la frase completa se traduce como vacío de cualquier deseo adicional o sin deseos ajenos, lo que expliqué. En el contexto del Bhakti Yoga, esto implica que la devoción a Krishna debe ser libre de cualquier deseo material o motivación egoísta, ya sea la búsqueda de placeres materiales, la liberación, moksha, o cualquier otro objetivo que no sea el propio y puro amor y servicio devocional exclusivo a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, en Vrindavan, porque eso sí que es Uttam, en el proceso más elevado de la conciencia. Vrindavan es el lugar donde se ejecutaron la mayoría de los pasatiempos de Radha y Krishna cuando él estuvo en el planeta Tierra o en Mrityuloka, donde estamos hoy en día, que era Bharatavarsha en su momento, y todo ahí todavía es una conexión constante con todo lo que implica el Bhakti Yoga, ¿no? La explicación, devoción pura, Uttama Bhakti, la verdadera devoción según este concepto. Atentos que todo esto me lo mandó el ChatGPT, la inteligencia artificial, o sea que usemos la cabeza para preguntar cosas que valgan la pena, ¿no? La verdadera devoción según este concepto es aquella que es incondicional y no está contaminada por deseos materiales, aspiraciones de poder, fama o incluso liberación del ciclo de nacimientos y muertes, samsara. ¿Cuál es el punto? Que acá no tenemos que tener ningún deseo a no ser servir. Y esto ni siquiera es algo impuesto por un proceso espiritual, religioso. No, es la naturaleza del alma. La naturaleza del alma es estar en ese estado
constante de devoción por la humanidad, por los demás, por las personas, por todo lo que nos rodea. Ese estado de conciencia es el que tiene que alcanzar la persona, y ni siquiera está en un estado de conciencia elevado, sino que está siendo él mismo. Es como transformarnos en vegetarianos. No es es algo espiritual ser vegetariano. Es la naturaleza del cuerpo humano. El cuerpo humano por naturaleza acepta mucho mejor los alimentos vegetarianos. Es simple sentido común. No estamos tratando... Es como si yo quisiera utilizar los lentes, no sé, para inflar las cubiertas del coche. No. Cada cual usa cada cosa tiene que ser utilizada para lo que fue hecha. Y el alma tiene este tipo de predisposición natural, que es justamente lo que tenemos que despertar porque nos hemos olvidado. Justamente la devoción debe ser dirigida únicamente hacia complacer a Krishna sin esperar nada a cambio. La implicación práctica. Los practicantes del Bhakti Yoga son alentados a cultivar esta pureza en su devoción, enfocándose únicamente en servir a Krishna con amor y devoción, sin dejarse llevar por deseos secundarios. Esto también implica la renuncia al ego falso, y a los motivos egoístas, buscando únicamente la satisfacción espiritual. Ejemplo clásico: un devoto que sigue este principio no reza a Krishna para que le conceda riqueza, salud o poder. En su lugar, ora para poder servir a Krishna de manera pura, sin ninguna otra motivación más que el amor. Eso es muy difícil porque la mente está llena de creencias limitantes sobre las necesidades que creemos tener, porque creemos que somos un cuerpo, una mente, un intelecto, y no nos situamos en la posición de lo que realmente somos, un alma. La relevancia. Este concepto es fundamental para los devotos que buscan alcanzar un nivel superior de conciencia espiritual, en el que el servicio a lo divino se convierte en el único propósito de la vida. Anyavilashita Shumyam define la esencia del bhakti puro, donde la devoción está completamente libre de cualquier deseo o contaminación material. Entonces, esto, aunque parezca que es muy complicado, realmente es muy simple, porque estamos hablando de la composición natural del alma en su estado de conciencia cuando está despierto. Eso es verdadera despertar. No es entender que las torres del 9/11, del 9/11 las tiró Bin Laden o las tiró la CIA o estaba el Mossad atrás, o que el COVID es falso o que las vacunas... No, eso no es despertar. Eso es enterarte de dónde estás parado en este mundo material. El verdadero despertar es despertar tu memoria sobre lo que realmente eres, más allá de todos esos aparentes despertares. Espero te haya servido de algo, te interesen estos temas, y si así es, déjate un comentario, decime qué opinás, por favor suscríbete y dale un me gusta, qué sé yo, haz lo que quieras, pero trata de poner en práctica este conocimiento, porque te aseguro que vas a salir satisfecho. Nos vemos pronto. Radhe, radhe.